Roque ganador, armonía restablecida, pánico en el país. Hola a todos, este es un emotivo video, espero les guste, aquí vamos. Según los acontecimientos, con poco tiempo para las elecciones, hemos visto el desafortunado empeño en querer confundirnos, para que vayamos directo al fracaso y así destruirnos. Sin embargo, tanto el cobrador como Ramfis han aclarado todos los malos entendidos que salieron a flote. Ahora vamos con más fuerza al conocer las artimañas, puestas en circulación por nuestros enemigos. La importancia de aclarar algunos malos entendidos y desafiar las artimañas de los enemigos, especialmente en estos tiempos electorales. En este contexto, la claridad y la transparencia son fundamentales para contrarrestar cualquier intento de confusión o desinformación. Cuando se acercan las elecciones, es común ver un aumento en los esfuerzos por parte de algunos actores para sembrar dudas y crear divisiones entre los votantes. Estos intentos pueden venir en forma de rumores, noticias falsas o interpretaciones maliciosas de los eventos. El objetivo suele ser socavar la confianza en los candidatos y sus propuestas y eventualmente llevar al electorado hacia el desánimo y la apatía. Sin embargo, figuras como el cobrador y Ramfis, al aclarar los malentendidos y enfrentar directamente las artimañas, están demostrando un compromiso con la verdad y la integridad. Su transparencia no solo fortalece su propia posición, sino que también empodera a los votantes al proporcionarles la información necesaria para tomar decisiones informadas. Es importante reconocer que estos ataques no solo son intentos de desacreditar a ciertos candidatos, sino también de debilitar el proceso democrático en sí mismo. Cuando la confianza en las elecciones se ve socavada, se corre el riesgo de erosionar los cimientos de la democracia y la participación ciudadana. Por lo tanto, enfrentar estas artimañas con determinación y claridad es crucial para proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que la voz del pueblo pueda ser escuchada. Al estar conscientes de estas estrategias y resistirnos a caer en la trampa de la confusión, podemos avanzar con más fuerza hacia un futuro donde la democracia y el respeto por la verdad sean los pilares de nuestra sociedad. Conociendo la idiosincrasia de mi pueblo, estoy seguro de que el desánimo que momentáneamente hubo con los simpatizantes ha sido superado y votaremos masivamente por el cobrador. Con delegados o sin delegados triunfaremos. Si te está gustando el video, regálame un like, compártelo y si te anima suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo, gracias. Es alentador ver cómo la determinación y la fe en un candidato pueden superar incluso los momentos de desánimo momentáneo. La idiosincrasia de un pueblo puede ser una fuerza poderosa que impulsa el cambio y la unidad en tiempos de desafío. El hecho de que los simpatizantes hayan superado ese desánimo y estén dispuestos a votar masivamente por el cobrador es un testimonio del arraigo de su mensaje y de la confianza que ha generado en la comunidad. Esto refleja una profunda conexión entre el candidato y el pueblo, basada en la comprensión mutua de las necesidades y aspiraciones de la sociedad. El compromiso de votar masivamente, ya sea con delegados o sin ellos, demuestra una determinación inquebrantable por parte del pueblo de hacer escuchar su voz y ejercer su derecho democrático. Es una manifestación de la voluntad colectiva de construir un futuro mejor y más justo para todos. Esta unidad y determinación son fundamentales para asegurar el triunfo en las elecciones. Más allá de los desafíos y obstáculos que puedan surgir, la fuerza del apoyo popular y la convicción en la causa pueden llevar a la victoria. En última instancia, este compromiso con el proceso democrático y con el candidato elegido no solo representa un voto por el cambio, sino también un voto por la esperanza y la confianza en un futuro mejor. Es un recordatorio poderoso de que, cuando un pueblo se une detrás de una visión compartida, no hay límites para lo que pueden lograr juntos. Ya imaginamos el triunfo y lo feliz que nuestro pueblo está, mucha lucha, mucho sacrificio, mucho trabajo, pero vamos a disfrutar del placer de ganar. Estamos seguros de nuestro merecido triunfo y todo esto por la patria grande de Juan Pablo Duarte como así lo quiso él. Adiós a los partidos tradicionales que solo trajeron luto, pobreza y dolor al pueblo dominicano. Es emocionante visualizar el triunfo que tanto anhelamos y por el que hemos luchado incansablemente. Cada sacrificio, cada gota de sudor, ha sido una inversión en el futuro de nuestra nación.
Ahora llega el momento de saborear la dulce victoria, de deleitarnos en el placer de haber ganado. Este triunfo es más que una simple conquista política, es un reflejo de la determinación y el compromiso de nuestro pueblo con su destino. Es un homenaje a la visión de Juan Pablo Duarte, quien soñó con una patria grande, próspera y justa para todos sus hijos. Al votar por la casilla 32, estamos despidiéndonos de los viejos paradigmas políticos que solo nos trajeron sufrimiento y desilusión. Es un acto de rebeldía contra la opresión y la corrupción, y un voto de confianza en un nuevo amanecer para la República Dominicana. Antes de finalizar, recordemos que estamos en medio de un parto, todo parto trae dolor, pero después que saquemos los partidos tradicionales, nacerá el partido de la esperanza, el partido del pueblo. Digo esto porque no hay parto sin dolor, pero hemos luchado para mejorar y crecer en la democracia, la honestidad y el progreso. Es cierto, estamos en medio de un parto político, un proceso doloroso pero necesario para el renacimiento de nuestra nación. Como en todo parto, el dolor es inevitable, pero es el precursor de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza que está por emerger. Al igual que una madre que atraviesa por el dolor del parto para dar a luz a su hijo, nosotros como pueblo dominicano hemos enfrentado nuestros propios dolores y desafíos en este camino hacia la transformación política. Hemos luchado incansablemente para sacudirnos el yugo de los partidos tradicionales que por demasiado tiempo han dominado la escena política con su corrupción y su falta de visión. Pero ahora, en medio de las contracciones y los dolores del parto, vislumbramos la llegada de algo nuevo y prometedor, el Partido de la Esperanza, el Partido del Pueblo. Este será un espacio donde la democracia florezca, donde la honestidad sea la norma y donde el progreso sea el objetivo compartido por todos. A medida que nos preparamos para dar a luz a esta nueva era política, recordemos que cada dolor y cada sacrificio han valido la pena. Porque en el otro lado de este parto difícil y doloroso, nos espera un futuro lleno de posibilidades y oportunidades para todos los dominicanos. Así que avancemos con valentía y determinación, recordando que el dolor del parto es solo temporal, pero los frutos de nuestro esfuerzo perdurarán para las generaciones venideras. Que este sea el comienzo de una nueva era de esperanza, unidad y progreso para nuestra amada República Dominicana. Que este momento histórico nos recuerde que el poder reside en manos del pueblo y que juntos somos capaces de transformar nuestra realidad. Que la esperanza y la alegría que sentimos hoy nos inspiren a seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades y justicia para todos. Adelante, pueblo dominicano. Hoy celebramos no solo una victoria política, sino también el renacimiento de nuestra dignidad y la promesa de un mañana mejor para las generaciones venideras. Que viva la República Dominicana, libre y soberana. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte.